siempre con 20 soles me alcanzaba de repente el tanque para tanto. Problema de cantidad, ¿no? Yo digo, voy, fiscalizo calidad de combustibles y control metrológico, que es el tema de cantidad. Esto lo hacen por cualquier denuncia, como les digo, o por el tema de accidentes. Cuando explota un grifo, cuando explota un cilindro de GLP, cuando hay un accidente, como ahora hubo el fin de semana también que sepultaron a 4 mineros en la mina Comarsa en Trujillo, va Ocinermin y supervisa de manera especial las actividades realizadas en estos agentes bajo nuestro ámbito de supervisión. Igual en el tema de electricidad y gas natural, ¿no? Cuando hay fugas de gas natural, como hubo en San Isidro hace unos meses, también va Ocinermin para detectar justamente cuáles son los incumplimientos que están cometiendo estos agentes. Subsector, como dijimos, hidrocarburos, gas natural, electricidad y minería. En hidrocarburos, las actividades de exploración y explotación, el tema de sísmica, el tema de perforación petrolera, de ductos, el tema también de estudio de riesgos respecto de estas actividades sísmicas, que son normalmente para detectar los yacimientos de petróleo que existen, lo que ocurrió, el transporte, por ejemplo, el derrame que hubo en Petroperú, es el transporte de ductos. ¿Por qué? Porque Petroperú, como ustedes saben, es el concesionario de todo el transporte de ductos a nivel nacional del tema hidrocarburos. Entonces, ellos tienen no solo algunos lotes, sino también el transporte por concesión. Y se fue a verificar justamente si tenían y cumplían con el reglamento de transporte por ductos, que es el 081 del año 2007. ¿No? Estos reglamentos, como vemos, la mayoría son del 94, del 93, son documentos antiguos, para ver si tenía sistema SCADA, que es un sistema para verificar la subida y presión del ducto, si habían limpiado el ducto con los chanchitos inteligentes, si habían tenido pintura anticorrosiva, en temas de distribución y comercialización de hidrocarburos, en las plantas envasadoras, en los grifos, estaciones de servicio, locales de venta y consumidores directos. Gas natural, lo mismo, exploración y explotación en los lotes, la camisea, producción en las plantas, melchorita, distribución y comercialización de gas natural vehicular en los gasocentros o establecimientos dedicados exclusivamente a gas natural vehicular, gas natural comprimido, que es el gas natural en gas, y el gas natural licuefactado, que es el gas líquido para transportar, ¿no? Entre otras actividades que se supervisan, como por ejemplo los estudios de factibilidad de suministro de gas natural cuando ustedes solicitan que se les brinde gas natural en sus casas. Toda esa documentación, todos esos procedimientos o procesos que ustedes fiscalizan, supervisan, todos esos tienen que estar en documentos en la zona donde quieran y se los proveen a ustedes, o ustedes tienen una copia de esa documentación. Sí, bueno, en realidad es un poco difícil para los nuevos supervisores que ingresan a Ocinermin manejar toda esta relación de normas que hay. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en hidrocarburos, se ponen las actas de supervisión ya específicamente con los casilleros y los artículos que hay que marcar. Por ejemplo, en las estaciones de servicio tienen que tener sistema de recuperación de vapores, ¿no? Y lo tienen. ¿Cuentan con sistema de recuperación de vapores? Sí. Extintores, sí. En plantas envasadoras no. En los agentes grandes normalmente existen empresas supervisoras que ya tienen muchos años de experiencia por el tipo de agente y por la especialización técnica que hay que tener también. Porque como ves, bueno, acá en exploración y explotación, también es cierto, los ingenieros sabrán que tienes que tener justamente esa especialización y capacitación respecto de los procedimientos que hay, ¿no? Los tipos de exploración que hay, de geofísica, el tipo de bore cover, de manejos y equipos que hay solo en esta etapa de hidrocarburos. Normalmente las normas, bueno, están en Ocinermin, en la página web de Ocinermin están. Si es que ustedes vieran algún agente para ubicar las normas, es muy sencillo. Dentro de la página web ingresan incluso por tipo de agente, ¿no? Consumidor directo y redes de distribución de GLP. Normalmente también los usuarios y algunos supervisores no saben distinguir entre consumidor directo y redes de distribución de GLP. El consumidor directo simplemente
y no tiene redes de ductos. Redes de ductos de GLP o red de distribución normalmente son los edificios, que ahora son muy comunes, exacto, los edificios nuevos, y por eso también se agregó este tipo de agente dentro de las actividades que supervisa Sinermin, porque antes no existían estos edificios con los tanques de GLP que iban luego conectados a todas las casas, ¿no? Entonces, también la dinámica de este sector energético es bastante variable, bastante nueva. Ha ido evolucionando. Sí, ha ido evolucionando de manera muy rápida incluso, porque ahora existen nuevos agentes en el mercado que antes no se distinguían. Por eso el hincapié acá, entre otras actividades, porque también normalmente lo que hacen mucho en el tema de las competencias, ¿no? Nos van dando nuevas competencias, van habiendo otros agentes dentro de las instituciones públicas, ¿no? Como la OEFA, que ve el tema ambiental, o el Ministerio de Trabajo, que ahora también nosotros estamos yendo a capacitar en todo lo que antes teníamos a nuestro cargo. En gas natural, como les decía, el mismo alineamiento. En electricidad, sí, respecto del COBRES, el comité, el SINAC, lo que es generación, transmisión, que son las redes de alta tensión, la distribución, también las líneas transmisoras, y comercialización, ¿no? Respecto de cada una de las empresas que nosotros conocemos. En el ámbito de los hidrocarburos, nuevamente, en tema de exploración, todo lo que es el tubing, el proceso de petróleo, ¿no? Normalmente aquí lo que se verifica son, dentro de la infraestructura, si han cumplido con los procesos de cementación para hacer la perforación del tubo. En la explotación también se verifican si han cumplido con los requerimientos del reglamento, el 032, que es el reglamento de exploración y explotación del año 2004. Si cumplen con sus propios procedimientos. En refinerías y procesamientos, respecto, por ejemplo, si hubo un accidente la vez pasada en la refinería Conchán, hace ya algunos años, que se quemó el horno, que es donde hacen cracking, que es un proceso de destilación de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque nosotros lo sacamos de los procesos de exploración y explotación como petróleo, ¿no? Petróleo y gas naturales, que lo que normalmente se encuentra en los yacimientos, ¿no? Si encontramos petróleo y gas natural, se llama yacimiento de gas asociado. Exacto. Y si no, de petróleo y gas natural. Y esto va hacia las refinerías, donde procesan y justamente refinan este petróleo y lo van haciendo de manera más liviana, simplemente con la acción del calor a través de estos hornos, hasta que llegan a GLP, combustibles, diésel, naftas, y lo que queda incluso sirve para hacer la ropa que llevamos puesta, los tapas que tienen en la mano, porque también sirve para hacer productos de plástico. El tema de hidrocarburos es bastante amplio. Almacenamiento lo tenemos en las plantas de abastecimiento, en las plantas de GLP. Normalmente en las plantas de abastecimiento lo que se va a supervisar son los tanques y la seguridad. Como hablábamos hace un rato, este traslape con la OEFA de la impermeabilización de estancas. Pero nosotros vamos a supervisar incluso sin que haya tema de derrames o accidentes, con el fin de prevenir. Esta es una nueva visión de la gestión de la administración pública. Ya no buscamos un carácter punitivo ni sancionador respecto de los agentes del mercado, porque los agentes de hidrocarburos realmente han mejorado mucho el tema de seguridad de las instalaciones, a diferencia de la informalidad, ¿no?, que vemos en algunos sectores de nuestro Perú. Normalmente los temas de informalidad se ven en agentes menores, que son locales de venta, medios de transporte cilindro, y estos informales normalmente se ven en grifos y en zonas rurales. En Lima se ve muy poco el tema de informalidad en hidrocarburos, según las estadísticas que tengo en el transporte que se puede hacer, como en este camión, que es un camión baranda, que es un medio de transporte de cilindros, o transporte a granel, o transporte en tanque, que son los tanques que vemos con combustible, que también tienen que tener ciertas medidas de seguridad, ¿no? Si hay un tanque ahí, tiene que tener, aparte de los extintores y la señalización,
sistemas de anclaje, el grifo tiene que tener conexiones de puesta a tierra, en mucha normativa de carácter técnico. Dentro de comercialización y distribución tenemos obviamente acá los locales de venta, los vasocentros, las estaciones de servicio, los grifos y todas las unidades menores. Esto normalmente se le llama upstream. Y las unidades menores son downstream. ¿Por qué? Porque llegan con mayor facilidad hacia los usuarios. Dentro del ámbito de supervisión de las actividades eléctricas, tenemos dentro de generación la disponibilidad del CI, que es el sistema eléctrico interconectado nacional del Perú, el mantenimiento del COBES, que es el Comité de Electricidad, transmisión, que como les decía son las líneas eléctricas. Cuando nosotros vemos, porque también hay dentro de las líneas alta tensión, media tensión y baja tensión, normalmente baja tensión es lo que hay y lo que vemos en las calles, el alumbrado público, y estos también tienen una normativa especial para los temas de electricidad. Distribución y comercialización, que es alumbrado público, contraste de medidores, que vayan a nuestras casas y verifiquen cuánto nos gastaba de luz para que vengan luego a cobrarnos. Seguridad pública, acceso a estas redes de distribución y transmisión, operación de sistemas eléctricos, facturación, cobranza y atención al cliente, casos de fuerza mayor, si se cae un poste y no pueden, obviamente, darnos el servicio de electricidad, pues se les supervisa. La servidumbre de transmisión, la generación de sistemas aislados y los cortes y reconexiones, ¿no? Para que no les cobren doblemente o no haya corte de reconexión. Como ustedes saben, no les pueden cortar la luz si deben solo un mes de facturación. Eso también está en las normas y lo pueden reclamar ante Osinarmin. Dentro del ámbito de supervisión del sector minería, este es un ámbito que vemos solo, como les repetía, grande y mediana minería. Pequeña minería y minería artesanal lo ven directamente los gobiernos regionales. En geomecánica tenemos las labores de sostenimiento de la mina, respecto del chocret que hay o las mallas. Chocret son normalmente como clavos gigantes que van a sostener estas mallas dentro de las minas. Ventilación, las chimeneas, que haya ventilación, existen también determinados equipos para que esté dentro de los límites máximos permisibles que nosotros conocemos y que están también regulados por las normas técnicas peruanas. Eso también lo vemos en las actividades de hidrocarburos. Hay normas técnicas peruanas casi para todo y también para el gas natural, respecto del olor que debe tener el gas natural, respecto de las características que debe tener el diésel. Por ejemplo, el diésel 2 tiene que tener un punto de inflamación de 52 grados centígrados, porque si no, no funciona. Estas normas técnicas van a darnos los límites máximos en los cuales se van a regir también todos estos agentes del mercado. Supervisamos dentro de Osinarmin los depósitos de relaves, las pilas de lixiviación, los depósitos de desmontes y las minas de tajo abierto, ¿no? Que obviamente los de tajo abierto ustedes las han visto. Acá, por ejemplo, hay cementos Lima, que simplemente no tienen socavones, es solamente en superficie. Transporte y maquinaria, instalaciones auxiliares, porque los transportes utilizados en la minería son camiones, que yo estoy parada aquí, y son camiones de tamaño de un edificio, o sea, en la llanta es todo el salón. Son camiones bastante grandes, se les llaman SCOOP, que es su terminología, ¿no?, de transportes. Otras actividades dentro del ámbito de supervisión del Osinarmin, las plantas de beneficio, fundiciones, refinerías, depósitos de concentrado, mineral, plantas de relleno hidráulico. La mayoría de estas actividades en minería, hidrocarburos y gas natural son, como estábamos viendo, respecto a la exploración, el transporte. En este caso, en minería es el beneficio, y como vimos en la anterior lámina, transporte, distribución, comercialización. Pero básicamente este es todo el ámbito de supervisión de Osinarmin. Dentro de la supervisión preoperativa, vamos a ver un poco lo que enmarca en el ámbito de hidrocarburos, para no ir por todos, ya que tenemos un marco general de todas las actividades en las cuales Osinarmin tiene competencia. Vamos a ver el tema de hidrocarburos en específico respecto a la supervisión preoperativa. La solicitud
que lo hacemos los registros. Ustedes, cuando quieran poner su local de venta de GLP, dicen, no, yo, ingeniero, yo abogado, voy a asesorar, voy a poner mi local de venta de GLP, voy a asesorar a mi tío para que ponga su grifo. Entonces lo que tienen que hacer, eso también lo van a encontrar en la página de Sindermin, que es bastante claro cuando ustedes quieren tener información, la solicitud. Se hace una visita de supervisión preoperativa, de ser el caso, porque no en todos los casos se hace este tipo de supervisión, solamente se hace para grandes agentes, como les decía, plantas de abastecimiento, terminales, plantas envasadoras, instalaciones fijas. En grifos y estaciones de servicio lo hacen dependiendo del caso, porque normalmente se da el procedimiento de declaración jurada, que es un nuevo procedimiento a partir de que Sindermin, en el año 2010, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía y Minas, le dio la competencia sobre el registro de hidrocarburos. Entonces, todos los agentes del mercado que quieren inscribirse y realizar actividades de hidrocarburos deben estar inscritos en el registro de hidrocarburos que maneja Sindermin. Y solicitar con esta supervisión preoperativa y a través del informe técnico favorable para que vayan a visitar sus instalaciones este registro de hidrocarburos. Dependiendo del tipo de establecimiento se darán las actas de verificación de pruebas y actas de conformidad. En estaciones de servicio, por ejemplo, se darán las pruebas de hermeticidad de tanques, que dan certificados de hermeticidad, que algunas empresas les tienen de copy. Dentro de lo que es locales y ventas de servicio, normalmente lo tienen vinculado a las plantas envasadoras o empresas envasadoras, que le darán un certificado de conformidad de que tu local está cumpliendo con todas las disposiciones técnicas y de seguridad en materia de gas natural, gas licuado de petróleo, que es el GLP. Tenemos también las actas de verificación de pruebas de tanque de almacenamiento, de combustibles líquidos, verificación de pruebas de tubería. A veces lo hacen, esta prueba de tubería, a mí me causaba mucha gracia porque decía, ¿cómo hacen la prueba de tubería? Y lo dice la norma, que es la norma del año 91. Dice, con la prueba de burbuja. ¿Qué es la prueba de burbuja? Agarras tu jabón, tu detergente y se lo pasas a la tubería. Esa era la prueba de burbuja. El señor había hecho una radiografía de todos los ductos, pero lo que decía la norma era que realice la prueba de burbuja y no la había realizado. Obviamente la normativa está, como ustedes saben y como habíamos conversado al inicio de la clase, un poco desfasada respecto de las nuevas tecnologías y la dinámica con la que se mueve la industria del gas natural, de los hidrocarburos, de la minería y el sistema eléctrico, ¿no? Ese es el procedimiento del registro de hidrocarburos y esta es la resolución que ustedes van a encontrar dentro de la página de hidrocarburos, la 191-2011, que ha tenido algunas modificatorias, pero es una de las normas más importantes y que Sindermin ha tenido justamente por este procedimiento premios a nivel nacional, por el tema simplificado y ya no engorroso ni burocrático que se daba antes en algunas otras entidades. Al manejar de manera más simplificada y rápida la obtención para cualquier agente del mercado que quiera realizar actividades de hidrocarburos, justamente esta constancia de registro y su inscripción vigente y habilitada. Porque a veces también, bueno, hay personas que vienen y dicen, no, pero yo tengo mi constancia, yo estaba habilitada, se les sanciona por informalidad, por ejemplo, ¿no? Está habilitado y uno verifica y no está habilitado. Entonces tiene que tener la constancia habilitada y vigente. Hay también algunas normas para esos casos de locales de venta que el certificado de conformidad se vuelve a emitir de manera anual por la empresa envasadora, porque pueden cambiar incluso de empresa envasadora. Yo no quiero que me venda Pepito, quiero que me venda Sandrita, y lo hacen de esa manera. ¿Por qué se dio ese tema también de que las empresas envasadoras fueran quienes entreguen los certificados de conformidad a los locales de venta, a los consumidores directos o redes de distribución? Dentro del mercado del GLP había mucha informalidad. El mercado del GLP es uno de los más informales en el Perú. Y estos establecimientos, que son pequeños, normalmente vendían sin la seguridad apropiada dentro de sus locales, ¿no? Y teníamos muchas veces que explotaban o los cilindros hechizos.
explotó el cilindro, explotó, fuga en la casa. Se hizo un cambio de esta normativa y ahora las empresas envasadoras, de manera solidaria con el local de venta y el consumidor directo, son los que verifican cuáles son las condiciones de seguridad dentro de sus establecimientos. Otro cambio normativo que se hizo también de competencias como Sinermin fue en las válvulas reguladoras que todos tenemos en nuestras casas. Ese fue un cambio normativo que sacó el Ministerio de Energía de manera coordinada con Indecopi y con Sinermin, que trajeron las normas europeas, obviamente aplicadas dentro de nuestra realidad nacional, para que tengamos dentro de nuestras casas, nuestras mamás, nuestras abuelitas, nosotros mismos, mayor seguridad. Porque lo que hace también el GLP en nuestras casas, y espero que todos tengan el tubo anaranjado que dice NTP, hace corrosión. Y normalmente había fugas en el tema de las tuberías o de las mangueras conectadas a los cilindros. En estos casos se hizo todo este cambio en los cilindros, que son cilindros en kilos, porque antes teníamos en libras. Y ahora hay un proyecto muy grande de más de 50 millones para cambiar todo el parque de cilindros respecto de todas las empresas envasadoras, pero todavía se está coordinando con varios ministerios, ¿no? Este es el procedimiento de registro de hidrocarburos, que cuenta con la inscripción para las personas que recién realizar actividades de hidrocarburos, modificación, las modificaciones de instalaciones. Quiero poner un nuevo tanque, quiero poner una nueva máquina surtidora, porque ya no solamente quiero vender diésel, quiero vender también gasolina de 90, gasolina de 84, hago mi modificación, porque eso, si no la hago, también es materia de sanción por el Sinermin. Habilitación, que es la habilitación en caso estuviera suspendida, la cancelación